Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase. Bien, la clase anterior vimos estática del secado. Hoy vamos a ver la cinética del secado. Cuando hablamos de cinética nos referimos a la velocidad de evaporación del agua desde el sólido húmedo hasta el aire o gas secante. Bien, cinética del secado. La velocidad de secado es la pérdida de humedad del sólido húmedo por unidad de tiempo y unidad de área. La velocidad de secado nosotros la vamos a expresar como W. Esto es igual al sólido seco, el sólido seco sobre el área de secado, variación de la humedad del sólido en base seca sobre la variación o incremento de tiempo o un diferencial de tiempo. Lleva un signo negativo porque la humedad final es menor a la humedad inicial. Entonces, esta es la ecuación para la velocidad de secado. ¿Y qué es la velocidad de secado? Es la pérdida de humedad que experimenta el sólido húmedo por unidad de tiempo y área. Es la cantidad de agua que se evapora por unidad de área y unidad de tiempo. ¿Sí? A eso se llama velocidad de secado. Y esta es la ecuación básica para hallar la velocidad de secado. Bien, inicialmente nosotros estudiamos los secadores discontinuos. En los secadores discontinuos las condiciones del aire son constantes. ¿Y cuáles son esas variables del aire que son constantes? Estoy hablando de la temperatura del aire, la humedad relativa del aire, la humedad absoluta del aire y la velocidad del aire. Entonces, estas propiedades del aire, del gas secante, son constantes en secadores discontinuos. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un secador discontinuo, ¿no es cierto? Ahí tengo la entrada de aire, el aire se calienta mediante una resistencia y luego mediante un ventilador el aire pasa a través de las bandejas contienen el sólido húmedo. ¿Cierto? Al pasar sobre las bandejas que contienen sólido húmedo, el agua que tiene el sólido húmedo se evapora en el aire y sale luego el aire. Las condiciones del aire, la temperatura, la humedad relativa, velocidad, las consideramos constantes, no varían. En las bandejas tengo el sólido húmedo. Las propiedades del sólido sí cambian. Inicialmente el sólido tenía mayor cantidad de agua. Después de un tiempo de secado, la cantidad de agua que tiene el sólido es menor. El sólido cambia su humedad. ¿Está bien? Pero el aire no. Muy bien. En los procesos de secado existen dos periodos, el periodo antecrítico y el periodo postcrítico. El periodo antecrítico, ¿no es cierto? El periodo antecrítico, en el periodo antecrítico más bien, la variación de la humedad con respecto al tiempo es constante. Aquí tengo en ordenadas la humedad y en abscisas el tiempo de secado. Entonces, la variación de humedad con respecto al tiempo es constante, es una línea recta. En esta zona, en esta línea recta, se evapora la humedad superficial del sólido. ¿Está bien? Se evapora la humedad superficial del sólido. Entonces, esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta evaporación relativamente es más fácil porque es la humedad que está sobre la superficie del sólido. Entonces, ¿dónde concluye la pérdida de humedad superficial del sólido? En el punto crítico, en la humedad crítica. Entonces, en este punto aquí tengo la humedad crítica del sólido. ¿No es cierto? En este punto concluye
esta línea recta. Y esa línea recta, ¿qué significa? Que la velocidad de secado es constante. ¿Está bien? Velocidad de secado. Entonces, además, esta línea recta indica que se está evaporando la humedad externa o humedad superficial del sólido. Posteriormente ya la curva de secado ya no es recta, sino cada vez, ¿es cierto?, tiene mayor curvatura y finalmente es constante la humedad. ¿Qué quiere decir? Si es constante, por decir aquí tengo 110, 120 y 130, la humedad del sólido tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sólido ha llegado a la humedad de equilibrio. Entonces, a partir del punto crítico, estoy secando la humedad o estoy evaporando la humedad interna del sólido. A esta zona de secado se lo llama periodo postcrítico. Estoy evaporando la humedad interna del sólido. ¿Está bien? Periodo postcrítico. Y cada vez resulta más difícil evaporar la humedad interna del sólido. Por eso, la velocidad de secado en el periodo postcrítico es bastante lenta para evaporar la humedad interna del sólido. Entonces estamos dividiendo el proceso de secado en dos zonas. Secado superficial, donde la velocidad de secado es constante, hasta la humedad crítica. A partir de la humedad crítica tenemos el periodo postcrítico para evaporar la humedad interna que tiene el sólido y cada vez el proceso es mucho más lento. Entonces nosotros enseguida vamos a hallar el tiempo necesario para evaporar el agua superficial. Y luego vamos a hallar el tiempo requerido para evaporar la humedad interna del sólido. Sumamos el tiempo para secar la humedad superficial más el tiempo para evaporar la humedad interna del sólido, tengo el tiempo de secado total. Pero aquí hay que indicar lo siguiente. En el periodo antecrítico, la velocidad de secado es constante. Es una línea recta hasta la humedad crítica. De la humedad crítica, en el periodo postcrítico, para evaporar la humedad interna del sólido, la velocidad de secado es decreciente. Va bajando la velocidad de secado. Y en el punto de equilibrio, la velocidad de secado es cero. ¿Por qué? Porque ya no pierde humedad, como ustedes pueden ver en estos últimos puntos. ¿No es cierto? Los últimos 7 puntos están en la misma recta. Por tanto, no baja su humedad. ¿No es cierto? Porque el sólido baja, ¿no es cierto?, desde 6.4, ¿no es cierto?, pero en esta zona ya no pierde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe evaporación de agua. El sólido llegó a la humedad de equilibrio. La humedad de equilibrio, la velocidad de secado es cero. Muy bien, aquí tengo la misma curva, humedad en ordenadas de la izquierda y tiempo en abscisas. La temperatura del gas secante del aire es importante para el secado. A mayor temperatura, menor humedad del sólido. ¿Está bien? Aquí la línea roja es el aire a 80 grados centígrados. Y la línea ploma es el aire a 60. ¿Cuál es la línea que me da para el mismo tiempo menor humedad? Lógicamente la línea roja, menor humedad, para el mismo tiempo. Entonces, la temperatura del aire es importante para los procesos de secado. A mayor temperatura, mayor velocidad de evaporación del agua. ¿Está bien? Bien, también aquí tengo la velocidad del aire.
También la velocidad del aire tiene que ver en los procesos de secado. Si la velocidad del aire es mayor, la humedad final del sólido es menor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto quiere decir que si yo tengo mayor velocidad del aire, puedo secar el sólido hasta una humedad menor con relación al aire con menor velocidad. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, son estas las variables que debo considerar en los procesos de secado. Estamos estudiando secado en secadores discontinuos. ¿Está bien? Estamos estudiando el secado en secadores discontinuos. Entonces, las variables más importantes son la velocidad del aire, la temperatura del aire, ¿no es cierto? A mayor velocidad del aire, mayor velocidad de secado. A mayor temperatura del aire, mayor velocidad de secado. Pero también el espesor tiene que ver, el espesor del sólido. Al aumentar el espesor del sólido, disminuye el área de contacto por unidad de volumen. Y por consiguiente disminuye la velocidad de secado al aumentar el espesor del sólido. Bien, aquí tengo la representación. En ordenadas tengo la velocidad de secado y en abscisas la humedad. Esta línea roja es la velocidad de secado para el periodo antecrítico. Es la velocidad de secado constante. Es por eso que es una línea recta, constante. Entonces, esta velocidad de secado es constante. Concluye en la humedad crítica. A partir de esta humedad crítica tengo el periodo postcrítico. Sobre esta línea roja se evapora solamente la humedad superficial, la humedad externa del sólido. Y luego de la humedad crítica, ¿cierto? A partir de la humedad crítica se va evaporando la humedad interna del sólido. Y cada vez es más difícil porque la velocidad baja. Y finalmente aquí tengo el punto de equilibrio donde la velocidad de secado es 0. Entonces, para hallar el tiempo de secado, debo hallar un tiempo para evaporar la humedad superficial y luego otro tiempo para evaporar la humedad interna. Sumado ambos tiempos, ¿no es cierto?, tengo el tiempo total de secado. Bien, nosotros indicamos que la velocidad de secado está dada por esta ecuación general, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que dimos inicialmente. Bien, lo primero que evapora o que pierde el sólido húmedo es la humedad superficial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad de secado es constante. Estoy evaporando la humedad superficial, por tanto, la velocidad de secado es constante. Lo voy a llamar W sub C. ¿Qué quiere decir C? Constante, periodo antecrítico. O sea, los kilogramos de agua que se vaporiza por metro cuadrado hora es constante. Cuando el sólido evapora solo la humedad superficial. Si la velocidad de secado es constante, esto es constante. De esta ecuación voy a despejar el tiempo. ¿Está bien? El tiempo. Integral del tiempo. Entonces, el tiempo varía de 0 a tita para el periodo antecrítico. Integro, tengo tita. Aquí es igual al sólido seco sobre el área.
variación de humedad del sólido sobre la velocidad. Pero la velocidad de secado es constante. Por tanto, una constante puede salir fuera de la integral. Si la velocidad de secado en el periodo antecrítico es constante, puede salir. Entonces solamente tengo los límites. Humedad inicial del sólido menos la humedad crítica, porque el periodo antecrítico concluye en la humedad crítica. Entonces, mediante esta ecuación, me permite determinar el tiempo necesario para evaporar la humedad superficial del sólido. A eso se llama tiempo de secado en el periodo antecrítico, para evaporar la humedad superficial. Una vez que el sólido está seco en su superficie, paso al segundo periodo, que es el periodo postcrítico, ¿cierto? Una vez que el sólido tiene menor humedad, ya estoy en el periodo postcrítico. Entonces, para el periodo postcrítico existen dos ecuaciones para hallar el tiempo de secado. La primera ecuación, si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad final, el tiempo de secado para el periodo postcrítico, está dada por la primera ecuación. Tiempo de secado, el P quiere decir postcrítico. Tiempo de secado, sólido seco, área, humedad crítica, menos humedad final, velocidad constante de secado, velocidad de secado final. Logaritmo velocidad de secado en el punto crítico sobre la velocidad. Entonces esto es una ecuación. Condición para aplicar esta ecuación, que la humedad, más bien, que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad hasta la humedad final. O sea, la velocidad de secado varía linealmente con la humedad. Me refiero a la humedad del sólido. Desde la humedad crítica hasta la humedad final. Entonces aquí lo puse humedad final. ¿No es cierto? Es una ecuación. Pero en algunos casos, si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio, esta es para una variación hasta la humedad de equilibrio. El tiempo de secado en el periodo postcrítico está dada por esta relación, donde X asterisco es la humedad de equilibrio en base seca del sólido. Entonces, esta ecuación me permite hallar el tiempo de secado en el periodo postcrítico. ¿Está bien? En el periodo. Aquí tengo X sub F, que es la humedad final. Entonces, existen libros especializados en secado, por ejemplo, un texto donde en el capítulo 9 ustedes encuentran todo un capítulo de secado de sólidos, es el libro Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, volumen 2. Entonces, si yo tengo que hallar el tiempo en el periodo postcrítico, debo tener cuidado con lo siguiente. A ver, el ejercicio debe indicar si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad, desde la humedad crítica hasta la humedad final. Si me dice que varía linealmente hasta la humedad final, esta es la ecuación. Voy a aplicar esta ecuación. Pero si el enunciado del problema me dice, si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad del sólido, desde la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. Aquí dice hasta la humedad de equilibrio. Varía linealmente hasta la humedad de equilibrio. Entonces, si el enunciado dice que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad del sólido hasta la humedad de equilibrio, entonces esta sería la ecuación para hallar el tiempo de secado
en el periodo postcrítico. La suma de ambos tiempos, el tiempo antecrítico para evaporar la humedad superficial más el tiempo postcrítico, cualquiera de estas relaciones, me da el tiempo total de secado del sólido. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ver ahora la velocidad de secado. Bien, vamos a ver la velocidad de secado. Bien, la velocidad de secado es la pérdida de humedad del sólido por unidad de tiempo y unidad de área. La velocidad de secado, dijimos hace un momento, lo vamos a representar con W, ¿no es cierto? Es la velocidad de secado. ¿Y qué es la velocidad de secado? Es la masa de agua evaporada del sólido por metro cuadrado y por unidad de tiempo. Esa es la velocidad de secado. Esto es igual al sólido seco. S, masa de sólido seco. Cuando digo sólido seco me refiero al sólido que no contiene agua, totalmente seco, libre de agua. A eso se llama sólido seco. ¿Bien? Sobre el área de secado. A es el área de secado. Variación de la humedad del sólido en base seca sobre un diferencial de tiempo de secado, ¿cierto? Esta es la velocidad de secado. Bien, como los procesos de secado tienen que ver con transferencia de calor, el aire normalmente está a mayor temperatura que el sólido. Entonces existe transferencia de calor por convección desde el aire hasta el sólido. ¿No es cierto? Transferencia de calor. El sólido se calienta, sí. Al calentarse, el agua en el sólido se evapora. Pasa del sólido húmedo al aire o gas secante. Al evaporarse el agua, tengo transferencia de masa. O sea, los procesos de secado son procesos simultáneos de transferencia de energía calorífica y transferencia de masa. ¿Está bien? Por tanto, podemos nosotros expresar la velocidad de secado en función de la transferencia de masa o en función de la transferencia de calor. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Bien, aquí tengo la velocidad de secado para el periodo antecrítico, donde la velocidad de secado es constante. Ahí están las unidades, kilogramos de agua vaporizada por metro cuadrado hora. Esta es la velocidad de secado para el periodo antecrítico. ¿A qué es igual esta velocidad? A un coeficiente de transferencia de masa por la humedad en la interfase líquido o más bien sólido húmedo aire. ¿Está bien? Menos la humedad global del aire. Entonces, esta ecuación de velocidad de secado está expresada en función de la transferencia de masa, porque tengo el coeficiente de transferencia de masa. La humedad en la interfaz sólido húmedo aire es igual a la humedad del aire a la temperatura del termómetro húmedo. Entonces, a la temperatura del termómetro húmedo puedo hallar la humedad de interfaz. Aquí dice, ¿no? Humedad del aire en la interfaz. Esto es aproximadamente igual a la humedad, ¿no es cierto?, del aire de saturación. Pero la humedad de saturación es igual a la humedad del aire a la temperatura del termómetro húmedo. Dijimos nosotros que solo para sistemas aire-agua la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura del termómetro húmedo.
Y si las temperaturas de saturación adiabática y temperaturas del termómetro húmedo son iguales, las humedades absolutas del aire a la temperatura de saturación y la humedad absoluta del aire a la temperatura del termómetro también son iguales. Es por eso que aquí, ¿no es cierto?, indicamos esto, ¿está bien? Indicamos eso, ¿no es cierto? Indicamos que la humedad absoluta del aire en la interfaz es aproximadamente igual a la humedad a la temperatura de saturación. Pero esta humedad también puede ser a la humedad a la temperatura del termómetro húmedo. Bien, entonces esta ecuación es en función de la transferencia de masa, porque lleva un coeficiente de transferencia de masa. ¿Y cómo hallo el coeficiente de transferencia de masa? Vimos en humidificación la relación de Lewis, ¿cierto? En la relación de Lewis tienen esta relación. Esto es igual a 1. Coeficiente de convección, coeficiente de transferencia de masa, calor específico del aire húmedo. De esta ecuación despejo el coeficiente de transferencia de masa, que es igual al coeficiente de convección sobre el calor específico del aire húmedo. El calor específico del aire húmedo es igual al calor específico del aire seco más el calor específico del vapor de agua multiplicado por la humedad absoluta del aire. Eso lo vimos en humidificación. Entonces C es el calor específico del aire húmedo. El coeficiente de convección para el aire desecado, si la velocidad máxima del aire seco tiene un rango de variación entre 2.500 y 30.000, en estas unidades, kilogramos de aire seco, metro cuadrado hora, si varía entre 2.500 y 30.000, la velocidad máxima del aire seco, G sub S quiere decir velocidad máxima del aire seco. Si varía en ese rango, que es el rango más común de variación de la velocidad máxima del aire desecado, el coeficiente de convección se halla mediante esta ecuación. 0.0175 velocidad máxima del aire seco elevado a la 0.8. Entonces, esto me devuelve el coeficiente de convección para la transferencia de calor por convección desde el aire al sólido, esta ecuación. Kilocalorías sobre metro cuadrado hora grado centígrados. De esta forma sencilla, determino el coeficiente de convección para el aire. ¿Está bien? Perfecto. Entonces reemplazo el coeficiente de convección, tengo el calor específico y puedo hallar el coeficiente de transferencia de masa. Ese coeficiente de transferencia de masa reemplazo aquí y tengo la velocidad de secado para el periodo antecrítico, que me devuelve en kilogramos de agua evaporada sobre metro cuadrado hora. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa de 5 minutos. En 5 minutos retornamos nuevamente.